Posiblemente algunos se estén preguntando cómo es que el pastor Bor consiguió un nombre tan raro para una conferencia. Un árbol y un día. ¿Qué tiene que ver un árbol con un día? Bueno, eso es lo que vamos a descubrir esta noche en el tema. Sin embargo, antes de estudiar, les invito a que inclinen sus rostros conmigo y vamos a pedir la dirección especial de Dios. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias porque nos has cuidado en este día. Gracias porque nos has traído a tu casa de oración para estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, que en estos momentos te hagas presente en forma marcada a través de tu Espíritu Santo. Abre, Señor, nuestras mentes y abre nuestros corazones para que podamos escuchar tu voz y aceptar el mensaje que tienes para cada uno de nosotros. Rogamos, Señor, que tu palabra no regrese a ti vacía, sino que cumpla aquella obra para que la enviaste. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo nuestro Salvador. Amén. Quiero recordarles un detalle que mencioné en uno de los temas anteriores durante estas conferencias. Ustedes recuerdan que mencioné que el hombre no presenció ocularmente ninguna de las obras creativas de Dios. Ustedes recuerdan que el hombre no surgió a la existencia sino en la segunda parte del sexto día, después que Dios había creado todo. Y la mujer que fue creada después del hombre no fue creada sino hasta que Dios durmiera a Adán. Es decir, Adán y Eva no vieron a Dios crear absolutamente nada. No tenían prueba de que Dios era el creador. Ahora escuchen bien. Tenían evidencias, pero no pruebas. Las evidencias los rodeaban por todas partes. Las aves, los peces, los animales, las flores, las plantas, los árboles llenos de frutos, la temperatura perfecta. Todo a su alrededor les decía que Dios era el creador, pero era evidencia, no comprobación. Porque para tener una prueba absoluta de que Dios es el creador, tendrían que haber ¿qué? Visto la obra que hizo Dios. Es decir, aún antes del pecado, el hombre necesitaba vivir por fe de que Dios era el creador. Ahora, estudiamos la vez pasada que cuando lleguemos a la tierra nueva, antes de que Dios haga la tierra nueva, ahí sí vamos a estar vivos y vamos a ver a Dios recrear este planeta. Ya no lo vamos a aceptar por fe, sino que lo vamos a ver. Vamos a ver a Dios hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero al comienzo no fue así. El hombre debía aceptar que Dios era creador por fe. Ahora, el hombre debería mostrar su fe y confianza en el creador. Y para que el hombre pudiera mostrar su confianza en el creador, de que Dios era en verdad su Dios y su creador, Dios colocó en el huerto una prueba de su lealtad. ¿Ustedes recuerdan cuál fue esa prueba de la lealtad del hombre que Dios colocó en el huerto? Colocó un árbol que se conoce como el árbol de la ciencia del bien y del mal. El propósito de ese árbol era muy sencillo. Era para que el hombre pudiera demostrar a través de la obediencia, absteniéndose de comer del árbol, su lealtad a Dios.
Sencilla y llanamente ese era el propósito. Mostrar su lealtad a Jehová como su Dios y su Creador. Es decir, si respetaba el árbol y no comía del árbol, iba a estar diciendo, yo reconozco que Jehová es mi Dios y que Jehová fue el Creador, aun cuando no lo vi crear nada, pero lo creo por fe. Al respetar la señal del Creador, iba a reconocer al Creador. Ahora, leamos algunos versículos en cuanto a esa prueba de lealtad que Dios colocó en el huerto. Vayan conmigo a Génesis, el capítulo 2 y el versículo 15. Génesis, el capítulo 2 y el versículo 15. Lo primero que quiero que noten en este pasaje es que Dios dio un mandato positivo. Le dijo al hombre de qué podía comer. Versículo 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás. Pregunto, ¿ese es un mandato positivo? Claro que sí. Le está diciendo al hombre, mira, todos los árboles del huerto son para tu uso diario. ¿No es cierto? Úsalos, disfrútalos al máximo, porque yo te los doy. De todo árbol del huerto tienes mi permiso para comer, son tuyos para comer. Pero luego quiero que noten que hay un mandato negativo. Versículo 17. Y quiero que recuerden la palabrita con que empieza este versículo. Más. No olviden esa palabrita. Más. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Ahora quiero que les quede claro esto en su mente, porque es muy importante para lo que vamos a estudiar esta noche. El árbol prueba la lealtad del hombre a Dios. Si el hombre respeta el árbol, reconoce a Dios como su Dios y su Creador. Si no, está pisoteando al Creador. El árbol era una prueba, en otras palabras, de la lealtad del hombre a Dios como Creador. Dios da un mandato positivo. Todos los árboles del huerto son para tu uso diario y común. Pero hay un árbol que no es tuyo. Este árbol es mío. No puedes comer de él, porque si comes de él, fallas la prueba de la lealtad. Y el día que de él comas, vas a morir. Ahora, yo quiero que ustedes noten a dónde se encontraba ese árbol en el huerto. Génesis, el capítulo 3, y vamos a leer el versículo 2. Se encontraba en una localidad muy especial del huerto. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, porque la serpiente le ha dicho, con que Dios os ha dicho que no coman de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos. Es decir, Dios nos dio permiso de comer de todos los árboles del huerto. Más del fruto del árbol que está en... ¿Dónde? ¿Dónde estaba el árbol que probaba la lealtad de Adán y Eva a Dios como Creador? En medio del huerto, en el centro del huerto, estaba el árbol que probaba su lealtad. Nuevamente el versículo 3, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. El árbol que probaba su lealtad estaba en el puro centro del jardín del Edén. Ahora, hay otro dato importante en cuanto a este árbol. Y es que Dios arbitrariamente escogió ese árbol. ¿Quién escogió el árbol del cual no podían comer Adán y Eva? Dios le dijo a Adán y Eva, miren, ustedes ven, ahí están todos los árboles en el huerto. Yo quiero que ustedes no coman de uno, escojan ustedes cuál. Con tal que no coman de uno,
yo me conformo. ¿Así fue? No. ¿Quién especificó el árbol? Cuando Dios dijo, este árbol, ¿estaba hablando en serio? ¿Qué tal si Adán y Eva comen de este y dicen, ah, Señor, pero es que nosotros decidimos no comer de aquel? De todas maneras, desobedecen y fallan en la prueba de la lealtad. Cuando Dios dijo, este árbol específico, quiso decir este. El hombre no escogió de cuál árbol no comer. Dios fue el que escogió el árbol. Y es más, usted lee el relato del libro de Génesis y hay un dato supremamente interesante, y es que no hay ninguna evidencia de que ese árbol era diferente que cualquier otro árbol. La palabra que se usa en el hebreo es la misma palabra para los demás árboles. No dice en ninguna parte que ese árbol tenía una aureola de luz, que era más alto, que los frutos eran más grandes. Era un árbol como todos los demás árboles, con una diferencia. Y es que aunque se parecía a todos los demás árboles, lo que lo distinguía era que Dios lo había apartado de todos los demás. ¿Están conmigo? Ahora yo pregunto, ¿cuántos de los árboles del huerto pertenecían a Dios? ¿Cuántos dicen que todos los árboles del huerto eran de Dios? Levante la mano si creen eso, que todos los árboles del huerto eran de Dios. ¿Por qué todos los árboles del huerto eran de Dios? Pues porque Él los hizo. ¿Quién hizo todos los árboles, incluyendo el de la ciencia del bien y del mal? Dios. Es decir, todos los árboles eran de Dios. Pero yo les pregunto, ¿había un árbol que era especialmente de Dios? Sí, Señor. Aunque todos los árboles eran de Dios, había uno entre todos los que eran de Dios que Dios apartó de todos los demás y le dijo al hombre, este no es para tu uso, este es mío, respétamelo. Ahora, yo pregunto, si el hombre se abstenía de comer del árbol, ¿iba a demostrar que respetaba al Creador? ¿Iba a demostrar que aceptaba a Jehová como su Dios? ¿Y qué iba a pasar si comía del árbol? Iba a estar pisoteando, ¿qué cosa? ¿La autoridad de quién? La autoridad de Dios. Escuchen bien, el árbol externo solo era una forma de probar la lealtad del hombre. No era suficiente que Dios le dijera al hombre, ¿vas a ser leal? Y el hombre dice, sí, Señor, ¿cómo no? Yo soy leal. Ok, está bien. Hubo una señal externa para probar la lealtad del hombre. ¿Es así? Ahora, ¿quién odiaba a Dios el Creador? Satanás. ¿Quién quería que el hombre olvidara que Dios era el Creador? Que Dios era el único Dios. ¿Quién quería que olvidaran eso? Satanás. Ustedes lo pueden leer en Génesis el capítulo 3. ¿Qué tenía que lograr Satanás para que Adán y Eva demostraran que estaban olvidando a Dios y que estaban negando de que Dios era su creador? ¿Qué tenía que lograr que ellos hicieran? Que irrespetaran la señal de Dios, que pisotearan la señal de Dios y que participaran y usaran para ellos lo que no les pertenecía. ¿Están conmigo? Y Génesis 3 nos dice que Satanás en realidad odiaba a Dios el Creador. ¿Y saben algo? En realidad, en el relato de Génesis 3 encontramos nosotros que Satanás tentó a Eva con la idea de que ella podía ser Dios. ¿Qué le estaba diciendo Satanás a Eva? Le estaba diciendo, tú no eres ninguna criatura, tú no eres criatura.
Y si miran con cuidado el argumento de Satanás, lo que Satanás está diciendo, mire, Dios les dijo a ustedes que ustedes van a morir si comen de ese árbol. Pero en realidad ustedes no van a morir, sino que ustedes van a ser como Dios. Ahora, quiero que noten qué capciosa es esta idea. Lo que está diciendo Satanás es que Dios en algún momento pasado comió del árbol y se hizo Dios. Y luego le dijo al hombre que iba a morir si comía, sabiendo que si comía iba a ser como él, porque Dios no quería rivales. ¿Están conmigo? Y se dice, ¿dónde dice la Biblia tal cosa? Pero vamos a leerlo en Génesis 3, el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué le está diciendo la serpiente a Eva en cuanto a Dios? ¿Dios es qué? Dios es un grandísimo mentiroso. Es lo que está diciendo Satanás a la mujer. Y entonces Eva dice, bueno, tú dices que no vamos a morir, que Dios es un mentiroso. Entonces, ¿por qué nos mintió Dios? ¿Por qué nos mintió Dios? Quiere saber la mujer. Y el diablo dice, déjame explicarte. Versículo 5. Mas sabe Dios, de Dios sabe algo que Él no quiere que ustedes sepan. Sabe Dios que el día que comiereis de Él, serán abiertos vuestros ojos. Es decir, Dios quiere que ustedes estén, ¿qué? Ciegos. En cuanto a la realidad que produce este árbol. Dios no quiere que ustedes sepan que cuando ustedes comen de este árbol, ustedes van a ser otros como Él. Es decir, Dios les prohibió el árbol porque Él sabe que ustedes comen del árbol, les va a pasar lo mismo que le pasó a Él cuando Él comió. Y entonces ahora Dios no va a ser el único, el jefe, sino que va a tener otros dioses por ahí. Y como Dios no quiere rivales, Él los intimidó diciéndoles que iban a morir. Pero ¿qué va? Eso es una mentira. No van a morir, sino que van a ser como Él. ¿Están conmigo? ¿Qué argumento tan poderoso? Y claro, Eva dice, entonces eso que nos dijo Dios de que Él es nuestro creador y que Él es el gran Dios, es una grandísima mentira. Entonces, Él no fue nuestro creador. ¿Y qué hizo Eva? Mostrando su falta de respeto para el creador. Tomó lo que Dios se había reservado única y exclusivamente para Él. Ahora quiero que noten lo que dijo Eva cuando Dios vino a reclamarle después que ella comió. Ahora Dios viene al huerto y le va a preguntar a Eva, bueno, ¿qué fue lo que tú hiciste? Génesis 3 y el versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿La engañó para que pensara qué cosa? Que Dios no era el creador, sino que si ella comía, ella podía ser como Dios. Ahora yo les pregunto, ¿qué es engaño? ¿Qué tiene que hacer usted para engañar a alguien? Yo escuché a varios decir mentir. ¿Todas las mentiras engañan? Ok, ustedes dicen que sí. Miren para acá. ¿Ustedes ven este saco que yo tengo puesto? Es rojo. ¿Cuántos están engañados? ¿Así? ¿Les dije yo una mentira a ustedes? Ese saco es rojo. ¿Es una mentira? ¿Cuántos están engañados? ¿Cuántos de ustedes fueron engañados por mi mentira? Ninguno. Porque ustedes ven que mi saco es azul o negro. Está bien. Algunos sufren de los ojos. Escuchen bien. Para que una mentira engañe, tiene que parecerse lo más cerca posible a la verdad.
Y para toda verdad que tiene Dios, Satanás tiene una falsificación. Permítame ilustrar lo que quiero decir. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han visto un billete falso de $7? ¿No? ¿Nunca han visto uno? Pues yo tampoco. Pregunto, ¿por qué no hay un billete falso de $7? Porque no hay uno genuino. El genio de los falsificadores es copiar lo más perfectamente posible lo que ya existe genuino. Y mientras más lo puedan imitar, más grande es el poder engañoso. ¿Están conmigo? Ahora yo les pregunto, ¿qué viene primero? ¿Lo genuino y luego la falsificación? ¿O la falsificación y luego lo genuino? No olviden eso. Primero viene lo genuino y después viene la falsificación. O es que el gobierno dice, o los falsificadores dicen, oye, hagamos un billete falso de $120. Y el gobierno dice, buena idea, hagamos uno genuino. ¿Así es? Claro que no. Primero viene lo genuino y luego más adelante viene la falsificación. Ahora yo pregunto, ¿cuál era el resultado que dijo Dios que iba a suceder si Adán y Eva comían del árbol? Iban a morir. El resultado de fallar en la prueba de lealtad y pisotear el árbol de Dios, por así decirlo, iba a ser la muerte. ¿Y sabe por qué no murieron? Porque reconocieron su pecado y se arrepintieron y pidieron la gracia de Dios. Ahora, ¿por qué, dicen ustedes, hemos dedicado todo este tiempo para hablar del árbol? Aquellos que son perspicaces ya saben para dónde vamos con esto. Ahora quiero hacer la aplicación. Porque hoy Dios también nos ha dado una prueba de lealtad. Pero antes de hablar de esa prueba de lealtad, yo quiero preguntarles esto. ¿Tenemos nosotros alguna prueba hoy de que Dios es el creador? ¿Tenemos nosotros más pruebas hoy que lo que tuvieron Adán y Eva? Escuchen lo que estoy preguntando. Tenemos más pruebas hoy de que Dios es el creador que las pruebas que tenían Adán y Eva. ¿Ah, sí? ¿Cuántos de ustedes estuvieron en la creación y lo vieron? Dije pruebas, no evidencias. Yo pregunto, la evidencia antes del pecado y la evidencia ahora, ¿cuál es mejor evidencia de que Dios es el creador? ¿Creen que la evidencia mejor era antes del pecado o ahora? Hermanos y hermanas, eso no hay ni siquiera que pensarlo. Porque en el huerto vivían rodeados de un mundo perfecto. Mientras que hoy vivimos en un mundo lleno de pecado y de muerte y de sufrimiento. Es decir, hoy tenemos aún menos evidencias de que Dios es el creador. Y pruebas no tenemos porque ninguno de nosotros vimos, así como Adán y Eva tampoco vieron. Es decir, ¿cuál es la única manera que hoy nosotros podemos estar seguros de que Dios fue el creador? Porque Dios lo dice en su palabra. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, que andamos por fe
no por vista. En 2 de Corintios, el capítulo 5. Es decir, igual que con Adán y Eva, hoy en día nosotros aceptamos que Dios es el creador por fe. Yo pregunto, ¿ha dado Dios hoy una prueba de lealtad? ¿De que reconocemos que Él es el creador? Vayan conmigo a Éxodo 20. Ya el árbol no está, pero sí hay una prueba, igualmente externa que el árbol. Éxodo, el capítulo 20. Y vamos a empezar nuestra lectura en el versículo 8. Y quiero que noten que el mandamiento, cuarto mandamiento de la ley de Dios, comienza con un mandato positivo, diciéndonos qué podemos hacer, y termina con un mandato negativo. ¿Recuerdan eso? Dios le dijo a Adán y Eva, de todos los árboles del huerto, ¿qué? Pueden comer, son para su uso común, personal, pero me he reservado ¿qué? Uno. Ahora quiero que noten que este mandamiento también le da al hombre para su uso común, pero luego Dios dice, uno es para mí. Note lo que dice Éxodo 20 y el versículo 8. Acordarte has del día del reposo, o como dice en el hebreo, Shabbat. Acordarte has del día del Shabbat. ¿Qué es Shabbat? Sábado. Acordarte has del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. ¿Cuántos días nos ha dado Dios? Oye, qué generoso es Dios. Imagínense Adán y Eva, tan generoso Dios, le dio todos los árboles y se robaron el arbolito de Dios. ¿Cuántos días nos ha dado Dios? 6 días. Un mandato positivo. 6 días son para tu uso común diario. Hacen ellos lo que tú quieras, siempre y cuando no violes la ley de Dios en otros aspectos. Versículo 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Más. ¿Esa palabrita la recuerdan? ¿Recuerdan esa palabrita más? ¿Dónde encontramos antes esa palabrita más? Oh, en Génesis 2. Más el séptimo día será sábado. Aquí dice reposo, pero es Shabbat nuevamente. Será sábado para el pueblo de Israel. Será sábado para Moisés. ¿De quién era el árbol en el huerto? ¿Y de quién es el séptimo día? De Jehová Dios. Y luego dice, como Dios le dijo al hombre en el huerto, ni se te ocurra comer del árbol. Dice, en mi día no hagas obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Cuánto del sábado pertenece a Dios? ¿Cuántas horas? 23 horas, 59 minutos y 30 segundos. No. Yo pregunto, ¿cuántos de los frutos del árbol de la ciencia del bien y del mal eran de Dios? Bueno, ¿y si el hombre nada más se comía una conchita? Una conchita de un fruto. No había problema, ¿verdad? No, porque todo el árbol era de Dios. ¿Cuánto del séptimo día es de Dios? Todo. Las 24 horas, completas. Sin faltar un solo segundo. No es para nuestro uso secular y común, porque Dios se lo ha reservado para Él. Ahora, prepárense para una gran sorpresa.
¿Saben ustedes a dónde se encuentra el cuarto mandamiento en la ley de Dios? En todo el centro. Si ustedes miran los 10 mandamientos en el hebreo, no en español, porque la traducción se pierde el conteo, pero si ustedes buscan en el hebreo los 10 mandamientos, van a descubrir algo muy interesante. Antes del cuarto mandamiento y después del cuarto mandamiento hay la misma cantidad de palabras. Lo cual significa que literalmente el cuarto mandamiento se encuentra en el puro centro de la santa ley de Dios. Literalmente. Porque el número de palabras después y antes es exactamente igual. Ahora, permítame compartir con ustedes algo muy interesante. Cuando yo estaba estudiando en el seminario hace muchos años, acostumbraba a ir a la biblioteca para curiosear a ver qué libros conseguía, porque siempre me ha gustado la investigación y el estudio. Y un día estaba buscando en la biblioteca de la Universidad de Andrews, allá en Michigan, donde estudió también el pastor González, y conseguí unos tomos así bien grandotes. El nombre de esos tomos era Ugarítica, que es un idioma antiguo, ya obsoleto, ya no se habla. Es una de esas lenguas muertas que le dicen. Y yo no sé por qué me atrajo la curiosidad esos libros verdes así grandotes, pero bajé uno y me puse a hojearlo. Y cuando lo estaba hojeando, de repente llego a una página y veo algo bien extraño, raro. Y seguí mirando páginas y vi la misma cosa en las siguientes páginas. ¿Y saben ustedes qué era? Eran fotos que habían sacado arqueólogos de ciertas tabletas en una excavación arqueológica en una ciudad en Canaán que se llama Ugarit. Lo interesante es que esas tabletas de barro escribieron en el mismo periodo que se escribieron los 10 mandamientos. Ahora, lo interesante, lo que me atrajo la atención fue esto, que había tableta tras tableta tras tableta, páginas y páginas y páginas, y saqué fotocopia de todas esas páginas que las tengo en mi archivo, porque son de un valor incalculable. Lo que descubrí es que esas tabletas de barro eran en realidad pactos o tratados entre un rey grande y un rey pequeño. Por ejemplo, uno de ellos era un pacto entre un dios, el dios de la ciudad de Ugarit, se llamaba Nicmadu. Y el rey pequeño, súbdito, que entró en pacto con él, se llamaba Supiluliuma. Es decir, la tableta era un pacto. Y lo que se decía era, el rey grande decía, bueno, yo me comprometo a proteger este pequeño y me comprometo a esto y esto y esto, pero entonces decía, y el súbdito se compromete a cumplir esto y esto y esto y esto y este reglamento. Era un pacto. Es decir, lo que le correspondía a parte y parte. Ahora, ¿sabe lo que es interesante? Tenían fotos de las tabletas, la parte de al frente de la tableta y la parte de atrás. Y lo interesante es que la parte de atrás todo estaba escrito desde arriba hasta abajo. Completico, de arriba hacia abajo todo estaba escrito en un idioma que se llama cuneiforme. O sea, el idioma se llama ugarítico, pero la escritura se llama cuneiforme. Lo que hacían era hundir el barro para escribir. En un lado, toda la tableta escrita. En el otro lado, volvían a escribir lo mismo que habían escrito en la parte de atrás, la escribían adelante. Pero la parte de adelante era diferente. En todo el centro de la parte del frente de la tableta, mientras la tableta estaba húmeda o mojada, mojado el barro, el gran rey que estaba haciendo el pacto imprimió en todo el centro de la tableta su sello.
Y por eso es que escribían atrás de nuevo el material, porque cuando aplicaban el sello, y no era un sellito así, un sellote que cubría casi la mitad de la tableta, sello redondo así. Y cuando imprimían el sello, claro, hundía la escritura a donde se encontraba el sello. Entonces, ¿quién iba a leer el pacto? Bueno, no eran tontos. Lo único que hacían era, la parte de adelante, el sello en el centro, mostraba la autenticidad del pacto, mientras que si querían leer el pacto completo, lo que hacían era voltear la tableta y entonces leer el pacto atrás. Pero lo interesante es que el sello en el centro de ese pacto es lo que demostraba la autenticidad de ese pacto que se había hecho. ¿Y saben lo que es interesante? No solamente estaba la tableta escrita por ambos lados, no solamente estaba el sello en el puro centro de la tableta, sino esto fue un asunto no solo de una tabla, sino que fue tabla tras tabla tras tabla, que demuestra que esta era la costumbre de la época. Ahora, los 10 mandamientos fueron escritos en la misma época. Ahora, ¿saben que ese sello, saben lo que decía ese sello? El sello decía, Nikmadu, rey de Ugarit. Hay 3 cosas en el sello: el nombre, el oficio, rey, y su territorio, Ugarit. Nombre, función y territorio. Ahora, puede ser que muchos se vayan a sorprender con lo que yo les voy a decir. Pero ¿saben ustedes que los 10 mandamientos también fueron escritos por ambos lados de la tabla? ¿Cómo? Veo que a algunos se le entreabrieron los ojos bien grandotes. Yo pregunto, ¿los 10 mandamientos son un pacto? Como no quiero dejar ningún cabo sin atar, vamos a comprobarlo bíblicamente. Vayan conmigo a Deuteronomio 4. Deuteronomio, el capítulo 4 y el versículo 12 y 13. No se me distraigan, que aquí vienen cosas tremendas, muy importantes. Dice en Deuteronomio 4, 12 y 13: y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra. ¿Y cuál es el pacto? Las 10 palabras, y escribiólas en 2 tablas de piedra. ¿Los 10 mandamientos eran el pacto de Dios? Sí. Ahora quiero demostrarles que ese pacto estaba escrito en ambos lados de la tableta. No nos debe sorprender, porque así se hacían los pactos en esa época. Los arqueólogos lo han descubierto. Éxodo. Vamos al libro de Éxodo, el capítulo 32, para que vean que no les estoy diciendo mentiras. Éxodo, el capítulo 32 y el versículo 15. Hablando de Moisés cuando descendió del monte Sinaí con las tablas, que la gente estaba adorando el becerro de oro. Y dice la Biblia que Moisés tiró las tablas al suelo. Dice en el versículo 15 de Éxodo 32, y volvióse Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de una parte y de la otra estaban escritas. Yo pregunto, ¿dónde esperarían ustedes conseguir el sello en la ley de Dios? De acuerdo a lo que ha descubierto la arqueología, y de acuerdo a lo que dice aquí la Biblia, ¿a dónde esperaría usted hallar el sello de Dios en su pacto o en su ley? En el centro. ¿Y saben ustedes cuál es el mandamiento que está en el puro centro? El 4º mandamiento de la ley de Dios. ¿Y saben lo que es interesante? Es el único de los 10 mandamientos, escúchenme bien, es el único de los 10 mandamientos que tiene las 3 cosas que tenía el pacto, que tenían los pactos de aquella época. En primer lugar, aparece el nombre, Jehová tu Dios. En segundo lugar, aparece su función, creador.
Y en tercer lugar aparece su territorio: cielo, tierra, mar y fuentes de las aguas. Es decir, así como el árbol se encontraba en medio del huerto, el sábado se encuentra en el centro de la santa ley de Dios, que tiene un mandato positivo y un mandato negativo. Ahora yo pregunto, ¿quién fue el que escogió el día que debemos guardar? Dios dijo, bueno, tú tienes ahí 7 días, guárdame uno. ¿Ah? ¿Eso es lo que dijo? No. No dijo Dios, cualquier día está bien, con tal que me dediques uno. Eso sería como decir, cualquier árbol está bien, con tal que me dediques uno. No. ¿Quién escogió el árbol? Dios. ¿Ustedes creen que cuando Dios escogió ese árbol hablaba en serio? ¿Quién escogió el día? El séptimo día, ¿sí o no? ¿Hablaba en serio cuando dijo el séptimo? ¿O estaba bien que la gente le dedicara a cualquiera? No, señor. El día lo escogió Dios específicamente y esperaba que el hombre respetara ese día como esperaba que respetara ese árbol. Ahora escuchen lo que les voy a decir. Todas nuestras medidas de tiempo tienen una explicación astronómica. Por ejemplo, nuestro día es la cantidad de tiempo que toma nuestro planeta para dar una vuelta completa en su eje. Es decir, el día se define por el movimiento de la Tierra, 24 horas. El mes es el periodo entre una luna nueva y otra. Es decir, el mes se define por movimientos de astros celestes. El año es la cantidad de tiempo que toma nuestra Tierra en dar una vuelta completa al Sol, 365 y un cuarto días. Es decir, el día, el mes y el año tienen explicación científica, pero hay una medida de tiempo que es arbitraria y no tiene ninguna razón de ser científicamente, y esa medida de tiempo es la semana. Los científicos se han devanado los sesos para explicar por qué. Va uno hacia atrás en la historia, hasta donde se puede ver, y siempre ha habido una semana de 7 días. Sin explicación científica ni astronómica. Dicen, ¿por qué? La Biblia explica por qué. Porque Dios hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas y todo lo que hay en ellos en 6 días y reposó el 7º día. Esa es la única explicación. El sábado es un día arbitrariamente escogido por Dios, como arbitrariamente escogió un árbol. ¿Cuántos días son de Dios? Levanten la mano si creen que todos los días son de Dios. ¿Y qué pasa que algunos no levantan la mano? ¿Quién hizo los días? ¿Quién fue el que hizo tarde y mañana, día primero, día segundo? ¿Quién cree que los días son de Dios? Todos los días son de Dios. ¿Todos los días son de Dios? ¡Claro que sí! Pero escuchen bien. Todos los días son de Dios, pero no todos los días son santos. Porque hay muchos cristianos por ahí que dicen, no, yo les dedico todos los días a Dios. Porque todos los días son de Él. Yo pregunto, ¿cuántos árboles eran de Dios? ¿Había un árbol especial en medio de todos los árboles? ¿Que era especialmente de Dios? Sí, todos los días son de Dios. Pero hay un día que es especialmente de Dios, ¿sí o no? Claro que sí. Qué tremendo paralelo entre un árbol y un día. Pero yo quiero preguntarles, para ilustrar el punto, ¿cuánto de nuestro dinero es de Dios? Vamos, no sean flojos. Levanten la mano si creen que todo nuestro dinero es de Dios. Levanten la mano. Oiga, pastor, que pasen los diáconos. Porque aquí vamos a recoger el presupuesto de la campaña de todo el tiempo. Porque acaban de decir que todo es de Dios, todo va para el plato de la ofrenda.
Todos están de acuerdo de que todo nuestro dinero es de Dios. Pero yo pregunto, ¿hay una porción que es especialmente de Dios? ¿Cómo se llama? Diezmo. Así que sí, todos los días son de Dios, pero un día es especialmente de Dios. Un árbol era especialmente de Dios, aunque todos los árboles eran de Él. Todo el dinero es de Dios, pero el 10% es santo y especialmente de Dios. Así que la idea de que cualquier día está bien no es correcta. Ahora yo pregunto, ¿el sábado se parece a todos los demás días? ¿Ah, no? ¿Usted se levanta el sábado? ¿El sol se levanta el sábado? ¿El sol se pone el sábado? El sábado es un número en el calendario, como todos los otros días. El sábado tiene 24 horas. Entonces el sábado es igualito a todos los demás días. Yo pregunto, ¿el árbol de la ciencia del bien y del mal se parecía a todos los demás árboles? Sí, nada lo distinguía. ¿El séptimo día sábado se parece a todos los demás días? Sí. ¿Dónde radica la diferencia? No en su apariencia, sino en el hecho de que fue apartado por Dios. ¿Está claro? Ahora yo pregunto, cuando usted respeta el sábado, ¿qué es lo que está respetando? Cuando Adán y Eva respetaron el árbol, ¿qué estaban respetando? A Dios. Y estaban reconociendo de que Dios era su ¿qué? Su creador. Vamos a ver si el sábado es lo mismo hoy. Vuelvan a Éxodo 20 conmigo. Éxodo 20 y el versículo 11 nos dice, ¿por qué? Dice Dios, usa 6, pero guárdame uno. Versículo 11 dice, Éxodo 20 y el versículo 11, ¿por qué? ¿Qué significa la palabra por qué? ¿Está dando la razón por la cual debemos guardar el sábado? ¿Que debemos trabajar 6 y dejarle uno para Dios? ¿Está dando la razón ahora? Sí. Por ejemplo, cuando el hijo nos dice, ¿y por qué, papá? Ah, por esto y por esto y por esto. Da la razón. Ahora va a dar la razón. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. ¿A dónde nos regresa esto? A la creación. Y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Las 3 cosas que hizo con el sábado en la creación se mencionan en el 4º mandamiento. Reposó, bendijo y ¿qué? Y santificó. Yo pregunto, ¿el sábado del 4º mandamiento es el mismo sábado de Génesis? Sí, Señor. Y yo pregunto, ¿el sábado en Génesis fue hecho antes o después del pecado? Antes del pecado. Es parte del plan original de Dios para la raza humana. Porque algunos dicen, no, el sábado es una señal del reposo que iba a darnos Cristo cuando muriera en la cruz. El problema es que cuando Dios hizo el sábado no había necesidad de cruz porque el hombre todavía no había pecado. Y lo que yo no comprendo es que algunos cristianos, escúchenme bien, algunos cristianos, cuando uno los confronta y dice, mire, entonces usted me está diciendo que el sábado, hoy en día, no hay que guardarlo, el plan ha cambiado. Sí, dicen, sí. Yo le digo, entonces déjeme preguntarle algo. ¿Usted todavía cree que un hombre y una mujer se deben casar? ¿O cree que se puede casar un hombre con un hombre y una mujer con una mujer? Y enseguida el pastor, no, ¿cómo? Un hombre con un hombre, no. Una mujer con una mujer, no. Y les digo, ¿por qué no? Ah, porque en el principio Dios los hizo varón y hembra, e hizo el matrimonio. Yo dije, pero al mismo tiempo que hizo el matrimonio, hizo el sábado. Porque el matrimonio sí y el sábado no. Ouch. No hay respuesta a este argumento. Porque usted no puede decir el matrimonio sí y el sábado no. ¿Y saben algo? Algunos dicen, no, lo que pasa es que el sábado era el símbolo de nuestra relación que íbamos a tener con Cristo. Y entonces cuando tenemos la relación con Cristo ya no más sábado.
Pero en la Biblia el matrimonio también es señal de nuestra relación con Cristo, entonces tampoco ya matrimonio. Hermanos y hermanas, tenemos que ser honestos en estas cosas. Apreciados amigos, es menester obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. ¿Quién creen ustedes que odia el sábado? Satanás lo odia. ¿Y por qué lo odia tanto? Porque nos recuerda a quién, a Dios el Creador. ¿Por qué odiaba el árbol? Porque les recordaba a Adán y Eva, su Creador, y quería que Adán y Eva lo usaran para ellos. ¿Quiere Satanás hacer lo mismo con el sábado? ¿Quiere que el hombre lo use para él? Claro que sí. Ahora yo pregunto, ¿cuántas horas del sábado son de Dios? No podemos usar ni un fragmentico para nosotros. Fíjense, aún los cristianos que dicen que guardan el domingo, en realidad no guardan el domingo, guardan 3 horas el domingo, cuando van a la iglesia. Pero mi Biblia dice que todo el sábado, sin faltar un instante, pertenece a Dios y no es mío. Ahora, ¿ustedes recuerdan el asunto este de la falsificación? ¿Cómo es que Satanás puede engañar mejor a la gente? ¿Diciendo una mentirota? No. ¿Qué cosa? Haciendo que lo falso se parezca lo más posible a lo verdadero. ¿Y qué viene primero? ¿Lo genuino y luego lo falso? ¿O lo falso y luego lo genuino? Oh, primero viene lo genuino y lo falso. Entonces, si usted quiere saber cuál es el día de reposo verdadero, ¿a dónde tiene que ir? ¿Qué viene primero? ¿El sábado como día de reposo o el domingo? ¿Cuál fue el día genuino de reposo que hizo Dios al comienzo, antes del pecado? El sábado. ¿Creen ustedes que más adelante Satanás va a tratar de introducir una falsificación? Un día que parece honrar a Dios, un día que la gente le dedica a Dios, un día que aparentemente respeta la resurrección de Cristo, y todo el mundo cree que ese es el día, pero que es una falsificación. No cabe duda, porque para todo lo que Dios tiene verdadero, Satanás tiene una falsificación. Ahora escúcheme bien, no estoy diciendo que todos esos cristianos que guardan el domingo están perdidos o que son apóstatas o que son gente mala, porque muchos de ellos son gente mejor que nosotros. Viven en armonía con la luz que tienen. No tienen toda la luz y el conocimiento que yo he compartido con ustedes esta noche. Pero si son sinceros, si su relación con Jesús es verdadera, cuando conocen la verdad, dicen, yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque cuando una persona sincera que ama a Dios descubre la verdad, sigue la verdad, cueste lo que cueste. ¿No es así? El Señor Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Jesús declaró, si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo pregunto, ¿cuál es el resultado de violar abiertamente el sábado sabiendo que el sábado es el día de reposo? ¿Cuál es el resultado de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Saben ustedes, según la Biblia, cuál es el resultado de pisotear el sábado de Dios a sabiendas? Vamos a leerlo en Éxodo 31. Éxodo, el capítulo 31. Y el versículo 14. Palabras solemnes, hermanos y hermanas, visitas. Palabras solemnes, solemnes. Dice aquí, Éxodo 31, 14. Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto
Morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella alma será cortada de en medio de sus pueblos. ¿Saben el argumento que usan algunos? Ellos dicen, aquí dice que en la Biblia que el que quebranta el sábado hay que matarlo. Entonces, ¿por qué no estamos matando a la gente hoy que quebranta el sábado? Y lo usan como evidencia de que ya no hay que guardar el sábado, porque como no matamos gente que no guarda el sábado, significa que el sábado ya desapareció. Pero ¿saben ustedes que la Biblia también dice que cualquiera que cometía adulterio debía ser apedreado? Entonces, porque ya no apedreamos gente por adulterio, ¿está bien adulterar? ¿Ah? Lo que pasa es que la gente usa argumentos para tratar de zafarse de obedecer a Dios. Pero una persona sincera y abierta de corazón a la voz de Dios no busca cómo zafarse, sino que busca cómo obedecer a Dios por amor. Ahora les voy a concluir con esto. No quiero que alguien se lleve la impresión de que guardar el sábado es una carga grandísima, entonces mejor lo guardo porque así no me van a matar. Si usted lo guarda porque tiene miedo a morir, Dios no acepta que lo guarde así. ¿Saben por qué fue hecho el sábado? Como estudiamos antes, es un día de gozo y refrigerio. Yo no sé de usted, pero yo necesito el séptimo día para cambiar de rutina. ¡Ah, qué sabroso! Olvidarme del televisor, olvidarme del juego, olvidarme de pensamientos seculares, de la música, aún la música clásica, todo de las malas noticias que se están realizando en el mundo. Y entonces yo olvidarme de todo eso que hago todos los días, todo lo secular, y decir, este día lo voy a dedicar 100% en comunión con mi querido Jesús. ¡Ah, gloria a Dios! Eso es lo que significa el sábado. Venir a la iglesia, cantar, reunirse con los hermanos, salir a caminar en medio de la naturaleza, aunque por aquí no hay mucha naturaleza, pero no tiene que manejar muy lejos para caminar en medio de la naturaleza. Pueden ver videos religiosos, escuchar música religiosa, salir a dar estudios bíblicos, visitar a los enfermos. Hay mucho que podemos hacer el sábado. No es tanto lo que no debemos hacer, sino que cuando estamos haciendo lo que debemos, no vamos a tener problemas con lo que no debemos. Y concluyo con esto. ¿Saben por qué la mayoría de los cristianos hasta aborrece el sábado? Porque ellos creen que el sábado de la Biblia es el sábado de los fariseos. Los fariseos tenían reglas de no puedes hacer esto y no puedes hacer esto, no puedes caminar sino media milla, no puedes sanar a un enfermo, no puedes. Pero ninguna de esas leyes de los fariseos están en la Biblia. Pero cuando los cristianos ven el sábado, no ven el sábado de la Biblia, sino que ven el sábado de los fariseos y creen que ese es el sábado de la Biblia. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Pero el sábado de la Biblia es un día de liberación, de gozo, de felicidad, de refrigerio. Es una bendición. Jesús dijo, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Yo quiero preguntar en esta noche, siendo que nuestro Señor Jesucristo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuántos de los presentes esta noche quieren decirle al Señor Jesús, a la luz de lo que hemos estudiado, Señor Jesús, y con un corazón sincero y abierto a tu voz, yo quiero, por tu gracia, comenzar a guardar tu santo sábado? ¿Quiere levantar la mano esta noche? Si ese es su deseo, ¿quiere levantar la mano? ¿Quiere colocarse de pie? ¿Mejor? No se paren nada más porque otros se paran. Si usted siente que Dios le está hablando al corazón, póngase de pie. Si no siente que Dios le está hablando al corazón, usted no le vale pararse. ¿Les ha quedado claro el tema esta noche? ¿Sí? ¿Es bíblico? Mire, este es uno de 38 temas que tengo sobre el sábado. Y el otro lo prediqué
ya antes en estas conferencias. Hay tanto sobre el sábado que yo tengo 38 sermones sobre el sábado nada más en la Biblia. O sea que lo que hemos estudiado esta noche es solamente un poquito de toda la evidencia bíblica que hay. No dejen pasar esta oportunidad. Saben que la próxima vez que venga el llamado va a ser más difícil todavía. Lo puedo asegurar, va a ser más difícil. Porque cuando Dios habla y no obedecemos, la próxima vez que Dios habla escuchamos menos su voz. Porque nos ponemos un poquito sordos al rechazar la voz de Dios. Me hubiera gustado que todos se colocaran de pie esta noche. No se sientan presionados, pero si durante el tiempo que estoy orando, ustedes desean decirle al Señor Jesús, aunque esto es nuevo, Señor, aunque va a requerir cambios en mi vida, yo quiero obedecerte, porque te amo, porque quiero guardar tu ley por amor a ti. Durante la oración, pueden colocarse de pie, no se vayan a la casa sin responder a la voz de Jesús. Oremos. Padre Celestial, hemos estudiado esta noche un tema solemne, un tema importante. Casi todo el mundo cristiano ignora lo que hemos estudiado esta noche. Y muchos se preguntan, ¿cómo es posible que la vasta mayoría esté equivocada? Señor, te damos gracias que en tu palabra tú nos has demostrado que nunca ha estado la mayoría contigo. Siempre ha sido una pequeña minoría. Los días de Noé, solo 8 personas. En los días de Elías y solo 7,000 profetas. En los días de Enoc, casi Enoc solo. En los días de Jesús solo, porque sus discípulos mismos lo desampararon. Nunca, Señor, en la historia, tú nos has demostrado en tu palabra la mayoría ha estado contigo. Te doy gracias por aquellos que han respondido a tu llamado esta noche. Hay otros que están sentados. ¿Han entendido el tema? El tema ha tenido sentido. Pero están pensando de los obstáculos. ¿Qué hago con el trabajo? ¿Qué le voy a decir a la familia? ¿Qué van a decir los amigos? Señor, ayúdales a entender que nada de esto es importante. Porque ¿de qué vale que ganamos la amistad de todos?
mundo y perdemos nuestra alma. Te ruego, por lo tanto, Señor, que tú toques los corazones de todas esas personas que respondieron y también las que no han respondido en esta noche. Manténles abierta la puerta de la misericordia. Continúas enseñándoles la verdad. Te damos gracias por haber estado con nosotros y por habernos hablado por medio de tu Espíritu Santo. Acompáñanos ahora al salir de este lugar. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos preciosos de Cristo, nuestro Salvador. Amén.